Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas. Demos unos minutitos para que la gente se vaya conectando y mientras les voy dando un poco de información acerca de cómo es que se va a dar este meeting, información acerca de las visas de trabajo y las visas de inversión. Rápidamente les comento que voy a estar compartiendo una presentación PowerPoint, entonces ustedes podrán verla en su pantalla. Voy a ir pasando diapositivas y les voy a ir entonces explicando pues toda la información del tema que estemos viendo. Al finalizar, si me pueden dejar sus preguntas, yo entonces voy a tratar de contestarlas. A lo mejor puedo contestar unas 2, 3 preguntas. Usualmente la explicación de cada una de las preguntas es demasiado larga, entonces lo voy a dejar un poco corto, pero es para darles entonces toda la información y de una manera más general. Si tienen alguna duda al finalizar y no logré contestar esa pregunta, con muchísimo gusto me pueden mandar un correo electrónico a intake@barbenegol-law.com. Pueden hablar a la oficina, pueden agendar una cita, nos pueden contactar por redes sociales, lo que necesiten. Estamos aquí para resolver sus dudas, ¿ok? Bueno, ya que entonces esperamos un tiempo para que la gente se conecte, como saben, el día de hoy vamos a hablar de las visas de inversión. Y las visas de inversión me gustan mucho, como pueden ver entonces en esta primera diapositiva, explicarla a través de estos tratados internacionales que Estados Unidos tiene con diferentes países. El primer punto que ven aquí, que es el tema de nacionalidad, es precisamente por eso, porque se necesita un tratado internacional con ese país, ¿ok? Un tratado internacional de comercio con ese país. Entonces, si tenemos ese tratado con ese país específico, de ahí entonces van a ser la visa de inversión. No todos los países tienen tratados internacionales con Estados Unidos, no todos. Hay países, por ejemplo, de Latinoamérica, Brasil no tiene. ¿Quién más? Rusia no tiene. India no tiene. Este tipo de países no van a tener acceso a la visa de inversión en Estados Unidos. Entonces, lo primero es nacionalidad. De ahí también se deriva cuántos años es que va a durar la visa de inversión. Entonces, si somos, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, en este caso, mexicanos, la visa de inversión en este momento son 4 años. Pero si tenemos una nacionalidad europea, van a ser 5 años. Algunos otros países de Latinoamérica tienen 1, 4 o 5 años, más o menos esa es la variante, pero va a depender. ¿Por qué? Porque otra vez estamos hablando de relaciones políticas internacionales, de tratados internacionales, entonces esto no siempre va a estar igual. Va a haber entonces un sube y baja de acuerdo a cuál sea la relación en ese momento con ese país específico. Entonces, por eso, nacionalidad, ser ciudadano de un país con un tratado E2 con Estados Unidos. La siguiente, y es la pregunta número 1 que me hacen aquí en consulta, y es, bueno, más o menos, ¿cuánto es lo que necesito para una visa de inversión? Y lo que yo siempre les digo es, no te puedo dar un monto mínimo porque la ley no me marca un monto mínimo. La ley lo que me marca es que la inversión debe de ser sustancial y proporcional al tipo de negocio. Entonces, si estamos hablando de un negocio pequeño, a lo mejor una tienda pequeña, un restaurante, una cafetería, pues va a hacer sentido que me gaste 100, 120, 150 mil dólares, ¿no? Dependiendo de dónde esté montando ese negocio. Pero si yo abro ya un negocio a gran escala, digamos, una fábrica, entonces a lo mejor el dinero que yo le tendría que invertir sería ya en los millones de dólares, a lo mejor 3, 4, 5 millones de dólares. Lo que debe de ser entonces proporcional a ese negocio. Y la característica de que sea sustancial es que yo tengo que de esa inversión que ustedes me marquen, de yo me voy a gastar entonces en este negocio 150 mil dólares. Bueno, necesito que tu inversión sea también sustancial.
O sea que ya te hayas gastado más del 50% de ese total. Ejemplo, en la cafetería o el negocio pequeño, si necesito 150,000 dólares, voy a necesitar 75,000 dólares ya gastados. O sea, ya pagué la renta, le pagué al personal, a lo mejor remodelé la cocina, compré muebles y ya tengo entonces las facturas para enseñarle a migración en qué me gasté el dinero, y a lo mejor los otros 75,000 dólares pues quedan pendientes en la cuenta de ese negocio o de esa compañía o de esa LLC. No necesito gastármelos aún porque pues todavía mi proyecto va avanzando, pero por lo menos para que yo pueda mandar un paquete migratorio sí necesito más del 50% de ese total ya gastado, ¿va? Después, negocio real. La empresa debe ser activa y no marginal. Obviamente todos los negocios son reales, ¿no? Pero a lo que nos referimos aquí es que debe de ser un negocio activo, no pasivo. Y el ejemplo que más me gusta usar para este tema es que los negocios activos, por ejemplo, en bienes raíces, un negocio activo sería construcción o sería flipping. Yo compro un terreno, construyo, lo vendo, reinvierto. Compro un terreno, construyo, lo vendo, reinvierto. Y entonces tenemos ese flujo, está activo. Un negocio pasivo sería comprar una propiedad, rentarla y tenerla ahí. Eso es un negocio pasivo. Y eso es lo que no quiere ver migración. Es por eso que también hay que tener mucho cuidado con los scams de mucha gente que viene y nos dice compra una propiedad y te vamos a dar o te van a dar una visa de inversión. Realmente eso no es posible. Comprando una propiedad no te dan una visa de inversión, ¿ok? Y el cuarto punto aquí es control. El inversionista debe tener al menos 50% de propiedad o control operacional dentro del negocio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo tengo por lo menos entonces en acciones el 50% para tener control, o en papel yo soy la toma de decisiones si hay más socios. Entonces hay que tomar muy en cuenta que sí debemos de comprobar ese control operacional, ¿ok? Y con el tema de nacionalidad me quiero ir un poquito atrás. Entonces, con el primer punto de nacionalidad, también les quiero mencionar que el 50% de los socios de ese negocio deben de ser de una sola nacionalidad, que va a ser la nacionalidad del inversionista. Y les voy a poner otro ejemplo. Si yo tengo a un mexicano y a un colombiano, y el mexicano tiene el 50% y el colombiano tiene el 50%, los dos abren un negocio y los dos quieren sacar con ese mismo negocio una visa de inversión, no se puede. No se puede. Se va a clasificar únicamente con una sola nacionalidad. Entonces debemos de decidir si es el mexicano el que obtiene la visa de inversión o el colombiano, porque no podemos tener bajo un mismo negocio dos nacionalidades, simplemente clasificados en una sola nacionalidad. Ahora, dándoles otro ejemplo, si yo tengo 3 personas, supongamos 4 personas, tengo un brasileño, que ya vimos que Brasil no aplica dentro de la C2, tengo un colombiano y tengo 2 mexicanos, cada uno con el 25%. Quiere decir que si los mexicanos quieren sacar entonces y clasificarse a una E2, se puede lograr porque tienen más del 50% mexicanos, ¿ok? Si el colombiano quisiera tener entonces una E2, no puede, porque únicamente cuenta con el 25% y necesito que la nacionalidad sea de más del 50% accionariamente. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con eso y hay que también ver el tema de cuál es el estatus migratorio de los demás socios o accionistas, porque muchas veces sí estoy yo en sociedad con mi primo, mi mejor amigo, mi hermano, lo que sea, pero ellos tienen la doble nacionalidad, ya no pueden clasificar como nacionalidad de ese país. Si ponemos ejemplo México, si tenemos un mejor amigo que es mexicano y americano y queremos abrir un negocio, él se va a tomar en cuenta como americano.
no como mexicano, aunque tenga la doble nacionalidad. Lo mismo va a pasar con residentes. Mucho ojo. Entonces, si nos asociamos con un residente, el residente no puede tener más del 50%, porque ese residente no se va a tomar como ciudadano americano, porque no lo es, pero no vamos a poder tomarlo tampoco como mexicano para efectos de esta clasificación. Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta, tener mucho cuidado con este tema, ¿va? Voy a pasar entonces a la siguiente diapositiva. Y es beneficios. La visa de inversión renovable indefinidamente mientras la empresa continúe operando. Sí, es correcto. Necesito que la empresa siga. ¿Por qué? Porque está ligada a mi visa. Si la empresa entonces está activa, yo puedo estar renovando mi visado. Si la empresa ya no está activa, no puedo renovar mi visado. No es posible, ¿ok? Están ligadas, están de la mano, entonces una lleva a la otra. Después, la posibilidad de incluir a cónyuge e hijos menores de 21 años. ¿Por qué? Porque la visa E2 y cualquier otra visa también de trabajo, digamos, es un paraguas, ¿ok? El inversionista le va a dar estatus a cónyuge y le va a dar estatus a los hijos menores de 21 años. ¿Qué pasa? Que también esta es una pregunta bastante común. ¿Qué pasa con los niños? Bueno, ya no serían niños, ¿verdad? Pero después de los 21 años, bueno, ya no pueden estar bajo este paraguas. Ellos, digámoslo así, tienen su propio paraguas, ¿ok? Ya no están dentro del núcleo familiar, no se toman como menores de edad, sino que ellos deben de buscar su propio camino migratorio, ya sea que son estudiantes, ya sea que ellos quieren obtener un empleo y sacar una visa de trabajo, o a lo mejor el mismo inversionista, papá o mamá, los ayuda para abrir su propio negocio o su propia LLC y que ellos tengan su visa de inversionista por aparte. Depende, cada familia es diferente, cada caso es diferente, pero eso es más o menos lo que se hace. ¿Por qué? Porque ya no puede estar dentro de la visa E2 de papá y mamá. Después, el cónyuge puede solicitar permiso de trabajo en Estados Unidos. Este es un beneficio realmente que llama mucho la atención y también es un tema de estrategia. ¿Por qué? Porque la visa de inversión le da oportunidad a el inversionista a trabajar su negocio, su empresa, su LLC, puede inclusive estar en nómina, puede recibir un sueldo de esa LLC que sacó la visa de inversión y le permite a cónyuge, o sea, esposo o esposa, que tengan un permiso de trabajo libre. O sea, ellos van a poder trabajar si quieren y en donde ellos quieran en Estados Unidos. Entonces, les tocaba el tema de estrategia porque muchas veces lo que hacemos es que dependiendo de quién es el que quiera trabajar fuera del negocio, si estamos hablando de un matrimonio, es quien va a aplicar para ser el inversionista o ser cónyuge de inversionista. Igual, muchas veces lo que se hace es que la esposa es quien se pone como inversionista, a lo mejor ella va a tocar el tema del propio negocio, a lo mejor no, pero entonces el esposo es quien quiere buscar el permiso de trabajo para laborar en otro lugar y este es un tema así 100% estratégico y muchas veces así se hace para que ese cónyuge tenga el permiso de trabajar. Las limitaciones. Bueno, dentro de las limitaciones está que este visado no conduce a la residencia, ¿ok? Y está disponible para ciudadanos de países con tratados E2. ¿Y a qué me refiero que no conduce a la residencia? No tiene una puerta ni un camino abierto a la residencia. Son visas de no migrante. Visas de no migrante es cumplo un objetivo, es lo que yo le digo al gobierno. Yo cumplo un objetivo y después eventualmente me voy a regresar a mi país de origen. Voy, por ejemplo, de turista, me regreso. Voy a estudiar, me regreso. Voy a trabajar, me regreso. Voy a abrir un negocio, invierto, lo que sea, y eventualmente te vas a regresar a tu país de origen. No quieres migrar. Esa es la intención que le debemos de demostrar al gobierno. Versus una residencia. Una residencia es todo lo contrario. Una residencia es sí me quiero quedar. Sí quiero vivir. Y entonces estoy buscando migrar. Son visas de migrante. Entonces, este visado no lleva a un camino a una residencia, no está abierto porque son intenciones diferentes y las intenciones chocan.
para poder saltar de una visa de inversión a una estrategia es realmente, una residencia, es realmente sí sentarse con un abogado, por supuesto, un profesional que los guíe un poco más, pero es un tema también de estrategia, de cómo es que vas a obtener tu residencia, en qué tiempo, por qué, cuáles son las características, muchas cosas, pero quiero que se queden con la idea de que la visa de inversión realmente no va a conducir a una residencia. Me voy a ir entonces a la siguiente diapositiva para concluir el tema de visa de inversión y sus características. Como última nota que creo que faltó en las diapositivas es que de esa inversión me van a preguntar de dónde viene el dinero. O sea, el dinero que tú invertiste en este café, en este restaurante, en este negocio, ¿de dónde viene? ¿Es lícito? ¿Sí o no? Y tengo yo que comprobarlo. Ya sea que lo heredé, son mis ahorros de toda la vida, me lo gané en la lotería, compra-venta de un inmueble, tenía 5 coches y los vendí todos. O sea, está perfecto, pero compruébame que sea lícito. Eso es lo que van a pedir también como característica de la visa de inversión. Entonces, bueno, ahora comparemos una visa de inversión con una visa L1A. La visa L1A es para ejecutivos o gerentes de una empresa extranjera que es filial, subsidiaria, matriz o sucursal en Estados Unidos. Entonces, debemos de tener esta otra empresa en ya sea México, Colombia, en el país de origen. Ya no estoy ligado a una nacionalidad específica, sino que el requisito es que yo tengo una empresa fuera de Estados Unidos, no importa el país, y entonces estoy yo trasladando a este ejecutivo, a este socio, a este gerente a Estados Unidos porque o estoy abriendo una nueva sucursal o ya tengo una oficina en Estados Unidos y quiero que esa persona que está fuera de Estados Unidos ingrese al país para poder desempeñar las funciones de gerencia, de dirección o uno de los socios también es una posibilidad, ¿ok? Entonces, aquí también tenemos la información de deben haber trabajado al menos un año de los últimos 3 años antes de la aplicación. O sea, no puede ser un trabajador nuevo, por así decirlo, ni tampoco un nuevo socio. Tengo que comprobar que 12 meses de los últimos 3 años esa persona estuvo trabajando en la empresa. ¿Cuáles son los beneficios? Permite abrir una nueva oficina o transferirse, que ya eso lo vimos. Cónyuge e hijos menores de 21 años, como les digo, las visas de trabajo y la visa de inversión normalmente tienen este paraguas, cónyuge e hijos menores de 21. Y este es la diferencia más grande entre una visa de inversión y una visa L específico, ¿ok? Que puede llevar a una residencia, puede llevar a una green card. ¿Por qué? Porque como les explicaba, hay 2 grupos fundamentales, que es el grupo de los no migrantes y el grupo de los migrantes. Pero hay visas que son híbridas, es decir, que tienen esta doble intención. Tienen la intención de no migrar y tienen la intención de migrar al mismo tiempo. Esta es una de las visas híbridas y por eso yo voy a escoger qué intención le doy. Si yo quiero nada más ir por un par de años, trabajar, regresarme a mi país de origen, perfecto, no pasa nada, es la intención que yo escogí. Pero si yo quiero llegar a Estados Unidos con la visa L y pedir una residencia después de esto, también está la opción, ¿ok? Te dan la opción si tiene un camino abierto a la residencia. Y la duración de esta visa va a depender. Si estamos hablando de una nueva oficina, me la van a dar por 1 año. Si estamos hablando de una oficina ya establecida, me la van a dar por 3 años, con una extensión usualmente para que sea un total entonces de 4 años si es nueva oficina, 6 años si no es nueva oficina, ¿va? Y voy entonces a dar la siguiente diapositiva, que es las visas de conocimientos especializados L1B.
se van a clasificar en A y en B. Entonces ahorita hablamos de la A. Ahorita, a continuación, vamos a hablar de la clasificación B y quién puede aplicar entonces para estos visados. Son empleados con conocimientos especializados de productos, servicios, procesos o procedimientos únicos de la empresa. Tengo que cumplir con las mismas características para sacar una visa L. O sea, tengo que tener una empresa extranjera y tengo que tener una empresa en Estados Unidos. Eso no va a cambiar. Pero tengo yo también la posibilidad, no nada más de traerme a esos gerentes, a esos directivos o a esos socios, pero puedo traerme a una persona especializada, a una persona que sabe perfectamente la operación, cómo desempeñar el trabajo, etcétera, que ya estuvo trabajando para mi empresa extranjera y ahora la quiero en Estados Unidos. El mismo requisito de haber trabajado uno de los últimos 3 años en la empresa extranjera. Y los beneficios es transferencia de talento clave con conocimientos técnicos, por supuesto, ¿no? Obviamente para beneficiar la empresa. Y va a aplicar lo mismo con el tema de la familia. Entonces, igual, mismo paraguas, cónyuge, hijos menores de 21 años. La duración entonces son 3 años y hay extensiones para máximo 5 años. Debemos de decidir en ese lapso de tiempo qué es lo que queremos hacer. Me quiero quedar, no me quiero quedar, me voy a regresar. Hay que decidir porque si no se debe de hacer entonces una nueva solicitud de visa L. ¿Okay? Entonces ahí viene el tema de que esta visa es híbrida. Y bueno, pasando a la siguiente diapositiva, es comparaciones, ¿no? De una visa E2, o sea, una visa de inversión, versus una visa L1A o una visa L1B. La E2, aquí menciona, es inversión de capital, requiere tratado, renovable indefinidamente, pero no da un camino directo a la residencia. La L1A es transferencia de gerentes ejecutivos, puede llevar a una residencia, pero el tiempo máximo es el que tenemos ahí, ¿no? Limitándonos un poquito. Igual en la L1B tenemos un tiempo máximo de visado y es una transferencia de empleados con conocimientos especializados y lleva a un camino a la residencia. Entonces hay que ver muy bien cuáles son entonces los requisitos que si uno cumple con una visa o con los requisitos de una visa L1A, por ejemplo, versus E2, pues hay que delimitar si esa persona, ese ejecutivo, ese gerente, ese socio quiere quedarse en Estados Unidos o buscar el tema de la residencia en Estados Unidos. Si no, pues entonces nos quedamos con esa visa de trabajo no migrante y listo. Y puede ser también el tema de la visa de inversión. Entonces va a depender del caso, pero bueno, esas son entonces las características principales, ¿ok? Ya saben, si quieren entonces una residencia es una visa L, que es la opción. Si no, o quieren abrir una nueva empresa, no tienen una empresa extranjera que se pueda ligar a Estados Unidos, entonces sería una visa E2, que también tiene muchísimos beneficios, pero como les digo, no lleva entonces a una residencia permanente. Entonces va a depender mucho lo que el cliente quiera, el presupuesto que tenga, la nacionalidad que tenga, ¿no? Es caso por caso, pero de manera general, estas son las características. Hay muchísimas visas de trabajo. La L no es la única visa de trabajo, hay muchísimas, hay más de 15 visas de trabajo. Va a depender del perfil de la persona y también del trabajo que estén ofreciendo en Estados Unidos. Esta nada más es una de más de 15. Existen H1Bs, existen TNs, existen muchas Os, existen Ps, o sea, muchísimas otras visas de trabajo. Pero la diferencia entre la visa L, que por eso decidí hacer pues webinar con la visa de inversión y esta visa L, es que si uno es dueño de una empresa extranjera y quiere venir a Estados Unidos a abrir otra, o ya tiene esa conexión de empresa en Estados Unidos y empresa extranjera, puede llevar a cabo esta visa L.
no necesito una oferta laboral. Todas las demás visas de trabajo necesito una oferta laboral en su mayoría. Entonces, por eso quise sacar a la visa L y compararla con la E2. Porque mucha gente lo que quiere hacer es venir a abrir una oficina o un negocio o, ¿no?, de algo que ya estaban haciendo en su país de origen. Bueno, si ya lo estabas haciendo, si ya tenías tu LLC, si ya tienes tu compañía, vincúlala a una nueva oficina en Estados Unidos y entonces busca la visa de trabajo L, que tiene una puerta a la residencia. No siempre la solución de todo es inversión y E2. Esa es como mi conclusión de la plática, ¿no? Voy a darles oportunidad de que escriban sus preguntas y voy a empezar. Denme un segundito. Con... ok. No las voy a poder ver aquí. Las voy a tener que ver en el celular. Ok. Para la primera. ¿Qué pasa si el negocio no genera suficientes ingresos en los primeros años? ¿Puede renovarse la visa E2? Tendríamos que evaluarlo. Cuando yo meto un visado E2, o sea, una visa de inversión, necesito yo darle un plan de negocios a migración. Y ese plan de negocios tiene una proyección de 5 años. Entonces, es casi una promesa que se le está haciendo. No una promesa como tal, pero es el esqueleto de mi renovación. Por eso debo de ser muy, muy conservadora con el plan de negocios. No me voy a ir otra vez con el tema de construcción. Si yo tengo una constructora y dije que iba a hacer 20 casas y yo le invertí $500,000, se escucha perfecto. Entonces estamos hablando de pues una inversión sustancial, proporcional. Estamos hablando de una muy buena proyección. A lo mejor dije que iba a tener 5 empleados, pero si yo llego a mi renovación y realmente hice 2 casas, ya no le metí más dinero, sino que terminé una siguiente y se acabó en 4 o 5 años y no contraté a nadie, ahí sí yo les diría, no me la van a renovar. Realmente no, porque te fuiste demasiado arriba. Si tenemos un esquema más conservador, porque hay un margen de error, si tenemos un esquema más conservador, entonces si yo en mi plan de negocios proyecté 8, 9, 10 casas, pero pues no construí esas 8, 9, 10 casas, sino que a lo mejor construí 6, 7, pues ok, tengo un margen de error, a lo mejor me fui un poco abajo, pero oye, dentro de los últimos 4 o 5 años construí 6, 7 casas, a lo mejor le inyecté un poco más de dinero y tengo una persona o 2 personas trabajando. Me parece un poco más razonable al irme tan alto y realmente no dar el resultado, ¿ok? Entonces, este tema yo creo que va a ser un poco más case by case, ¿va? Ok, la siguiente. La visa E2 ¿permite cambiar a una residencia permanente más adelante con cambio de estatus? Sí, como... Perdón. La visa E2 ¿permite cambiar a una residencia más... no, perdón. Más adelante en cambio de estatus, no. No tiene una puerta abierta a la residencia, ¿ok? Hay que tocar mucho el tema de estrategia. Estrategia. Entonces, va a depender de muchas cosas. La respuesta corta es no te va a dar una residencia, pero es posible. O sea, si buscamos qué otras alternativas tiene esa persona, es posible saltar después a una residencia. Nada más que hay que tener mucho cuidado con el tema de yo estoy en una visa de no migrante. Es como si yo estoy en una visa de no migrante, le estoy diciendo al gobierno, no quiero vivir de manera permanente en Estados Unidos, me voy a regresar. Y por otro lado le estoy diciendo, no, sí quiero, realmente sí quiero vivir en Estados Unidos. Otra vez, chocan, intenciones chocan. Entonces el timing de una y de otra debe de ser perfecto para que yo no me contradiga acá y pueda seguir con esta otra intención de migrar.
¿ok? Súper importante, mucha estrategia, obviamente abogado migratorio en el camino. Y ya, voy a hacer entonces la última. ¿Es posible que varios socios compartan una misma empresa y apliquen bajo la E2? Sí, pero hay que tener cuidado con el control operacional y también con la clasificación de nacionalidad que le vamos a dar a esa empresa. No los quiero confundir mucho, pero vamos a clasificar a la empresa con una sola nacionalidad. Como les digo, si está alguien de Brasil, de Colombia y de México, tendríamos que tener en su mayoría socios mexicanos, si vamos a sacar una visa de inversión para un mexicano. No podría yo tener otra nacionalidad en esa empresa porque está clasificada entonces con la bandera de México, aunque la empresa sea americana, migratoriamente hablando, específicamente de la visa E2. Entonces sí podemos tener más socios, pero tenemos que ver cuál es el estatus migratorio del socio, qué nacionalidades tienen y cuáles son los porcentajes. Eso es bien, bien importante. Por eso, este pool de inversionistas que muchas veces hacen o proyectan, ¿no?, estos negocios de sí, hacemos un pool de inversionistas y tenemos 100 inversionistas y cada quien pone $250,000 o lo que sea, no van a funcionar para la visa de inversión, porque tendríamos que cumplir con muchas características. Oye, ¿uno de los socios de tus 100 va a tener el control operacional? La respuesta me estoy imaginando que es no. Y aparte de esos 100, necesito que más de 50, si cada uno tiene en proporción, o sea, lo proporcional para que dé el 100%, tendrían que entonces ser de esa nacionalidad que quiere el inversionista. O sea, todos o mexicanos o colombianos o la nacionalidad que sea, ¿no? Entonces tampoco, ya se vuelve muy, muy complicado estar cumpliendo con estas características. Por eso es que el abrir un nuevo negocio, el comprar un negocio o una franquicia, o inclusive el tema también muy popular ahorita de construcción, es lo que la mayoría de las visas de inversión hacen y son aprobadas. Quiero dejar este webinar muy corto, con información muy concisa, pero otra vez, si tienen dudas, porque no podría yo estar contestando todas las dudas, pero si tienen dudas, pueden mandarnos un correo electrónico a intake@barabenegol-law.com. Pueden escribirnos también a la oficina, marcarnos, agendar una cita, resolver sus dudas. Para eso estamos. Espero que este webinar les haya gustado y que la información sea útil. Nos vemos entonces próximamente. Muchas gracias.